Metrópoli Noticias, el epicentro de la noticia. Miren, tenemos en la vía telefónica al magistrado Carlos Iván Arenas, a quien por supuesto le damos la bienvenida aquí en Metrópoli Noticias. ¿Cómo estás, magistrado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Millán, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias, magistrado, y pues bueno, preguntarte, recientemente nos enteramos que al interior del Senado de la República se presentó una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal en torno a una reforma al Poder Judicial que obviamente impacta en los poderes judiciales de los estados que componen la República Mexicana. Y en esta iniciativa pues se observan algunas fortalezas del Poder Judicial que obviamente, de acuerdo a las últimas reformas que se han venido realizando aquí en el estado de Morelos, prácticamente son contradictorias a la iniciativa que ha presentado el presidente Enrique Peña Nieto. Ya tú tienes el conocimiento, magistrado, platícanos cómo está este tema de la iniciativa y que obviamente pues viene a darle un puertazo a las reformas que recientemente se aprobaron en el Congreso del Estado. Efectivamente, Alberto Millán, como tú lo acabas de mencionar acertadamente, la reforma al Poder Judicial aprobada recientemente por el Congreso del Estado y que el día de hoy ya se publicó en el periódico oficial del Estado, pues es contraria al Sistema Nacional de Impartición de Justicia, integrada por los poderes judiciales federal y locales, así como por las diversas instancias de impartición de justicia a nivel nacional, que nacen, esto es muy importante, Alberto, sí, que nacen de los diálogos por la justicia cotidiana y que ha impulsado fuertemente el gobierno de la República a través del presidente Enrique Peña Nieto. Yo te pediría que me permitiera la oportunidad de recordarle al auditorio que estos diálogos por la justicia cotidiana, de estos diálogos, nace precisamente la reforma a la justicia laboral. Así es. ¿Sí? Que pasa del Ejecutivo, ahora deben de pertenecer al Poder Judicial. Así es. Otro tema que nace de esta mesa de los diálogos por la justicia cotidiana y que impulsa el presidente de la República es la justicia alternativa, que también ya se impulsó y ha sido motivo de reforma. Otro de los temas que tienen que ver con los diálogos de la justicia cotidiana son el tema de la reforma en materia familiar, en materia civil y en materia mercantil, que ahora serán eminentemente orales, ¿sí? Un tema que está ahorita en debate en el Senado de la República es otra mesa en la que se propone fortalecer, en lugar de desaparecer, Millán, fortalecer los consejos de la judicatura de los estados de la República. Así es. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, Alberto. Es que el gobierno de la República, en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en noviembre del año 2015, lanzaron una convocatoria a los representantes de los sectores a los diálogos por la justicia cotidiana, que es lo que te estoy comentando. Sí. Así que representantes de la sociedad civil, académicos, especialistas, representantes de organismos constitucionalmente autónomos, autoridades representantes del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, como es el Congreso de la Unión, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también de todos los poderes judiciales locales, diagnosticaron cuáles eran los principales problemas, Alberto, de acceso a la justicia en el país. Por ello propusieron algunas soluciones, por ello la justicia laboral, por ello la justicia alternativa, por ello la justicia civil, familiar, mercantil, y bueno, por último, el tema de fortalecer los consejos de la judicatura de todos los estados de la República, ¿no? Me llama la atención dos temas, magistrado. El que estás mencionando, el de
el de hacer oral todos los sistemas de justicia, el mercantil, el civil, el familiar, el penal ya está, y en ese sentido se van a requerir jueces especializados. Y aquí en Morelos, pues, hicimos lo contrario, se está generando todo lo contrario, se están creando jueces mixtos, que supuestamente sean competentes en todas las materias, pero se está abandonando la especialidad en el Poder Judicial. Mira, te platico un caso, y nace precisamente de la Asociación de Jueces, ¿no? Ellos nos platicaban con muchísima preocupación que, por ejemplo, un juez que toda su vida había estado en un juzgado penal, lo mandaron a un civil para atender un juicio oral mercantil. Bueno, el hombre estaba hecho nervios porque no sabía llevar un juicio mercantil. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es en detrimento de la administración de justicia, es en detrimento de los justiciables, ¿no? Así es. Entonces, es muy lamentable que desde esta administración se impulsen reformas que van contrarias al impulso y a la propuesta nacional, que es modificar todos estos aspectos, ¿no? Así y aquí es muy lamentable que el Congreso del Estado pues haya impulsado una reforma a propuesta de la presidenta del tribunal que tiende a desaparecer el Consejo de la Judicatura, que es contrario a todo lo que se está impulsando, ¿no? Entonces, y lo peor, aquí... magistrado, lo peor es de que no solamente a nivel nacional se busca fortalecer al Consejo de la Judicatura, dándole incluso facultades constitucionales importantes, como es la de la designación de los magistrados, que ya no sea el Congreso, porque de ahí se partidiza el Poder Judicial, sino que sea el propio Consejo de la Judicatura, es decir, los especialistas, los que saben, los que conocen el sistema de administración de justicia, quienes determinen quiénes serían los nuevos magistrados. Es parte de las fortalezas del Consejo de la Judicatura, pero aquí, con las recientes reformas, pues ya lo desaparecieron. ¿Qué hay que hacer, magistrado? Mira, qué bueno que primero, antes de responder a tu pregunta, Alberto, yo quisiera mencionarte, porque creo que es muy importante, porque se ha criticado que hay voces que aseveran que debe desaparecer el Consejo de la Judicatura. Déjame decirte que en estas mesas de diálogo que impulsa el gobierno de la República a través del presidente, se concluyó que es novedoso y es urgente establecer un proceso de selección de jueces y de magistrados que requieren necesariamente de una evaluación para calificar sus conocimientos del derecho, probar su calidad moral y ética, ¿sí? Así es. De ahí que los consejos de la judicatura, Alberto, de los estados, juegan un papel muy importante en la carrera judicial, pues estos van a ser garantes de preservar la carrera judicial y la independencia de los poderes judiciales. Mira, es más, aquí el gobernador está perdiendo una gran oportunidad y yo creo que no está siendo informado, porque lo que propone el presidente de la República y que recoge de esta mesa es que los gobernadores de los estados tendrán que escoger a un candidato dentro de los 10 mejores calificados, ¿sí?, que hayan aprobado un examen al interior del Consejo de la Judicatura. Claro. ¿Sí? Y las legislaturas de los estados contarán con un plazo de 30 días para ratificar el nombramiento. De lo contrario, ocupará el cargo la persona propuesta por el gobernador. Si el Congreso del Estado rechaza la propuesta del gobernador, deberá de proponer a una nueva persona igualmente dentro de los 10 mejores calificados, ¿sí? Y si el Congreso local rechaza la segunda propuesta, ahí va a ocupar el cargo la persona que decide el gobernador de estas personas restantes. Esto ocurre, Alberto, a nivel nacional. Esto ocurre a nivel nacional de una terna que propone el presidente de la República, que es lo único que lo haría diferente, ¿no? Entonces, nos parece que con esto, pues se garantiza por un lado que ocupen los cargos vacantes las personas más capaces, mejores preparadas, claro, con una trayectoria honorable. Y por otro lado, Alberto, que en la designación de magistrados tenga la participación el órgano, fíjate aquí es lo muy importante, el órgano de representación popular para descartar cualquier espacio de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que pudiera vulnerar la neutralidad del procedimiento y la independencia del Poder Judicial. Entonces, aquí nosotros, este grupo de magistrados que el de La Voz está pues ahorita manifestándolo,
que somos 5, Alberto, que deberás de recordarlo, sí, que estamos por la autonomía y la independencia del Poder Judicial, estamos de acuerdo y respaldamos esta iniciativa del Gobierno de la República, puesto que propone a nivel federal, en el artículo 116 de la Constitución, como norma suprema, que sea obligatorio que existan los consejos de la judicatura a efecto de poder cumplir con este objetivo que te estoy comentando, claro, que es nombrar a jueces y magistrados independientes, y que lo haría prácticamente difícil cuando participan los 3 órganos, que es el Consejo, que es el Ejecutivo y que es el Legislativo, ¿no? Así entonces, es, que están esta es una representados en propuesta, este consejo, ¿no? ¿Perdón? Que están representados en este consejo, pues. Que están representados en el consejo, y que el consejo tomaría de los integrantes, preferentemente de los integrantes del Poder Judicial, lanzaría una convocatoria, lo sometería a examen de concurso, ¿verdad? Claro. Y los que salgan con los 10 mejores calificados, de ahí tiene que tomar uno, el Ejecutivo, el más viable, el más mejor, la mejor persona calificada, presentarle al Congreso. Y si el Congreso dice, a ver, mira, de esos 10 no estamos de acuerdo con el que nos estás proponiendo, nos parece que hay otros, entonces se regresa la propuesta, ¿sí? Claro. Entonces, esto garantiza, Alberto, la razón por la cual se está modificando este texto de la Constitución a nivel federal, pero lamentablemente por un desconocimiento de quien representa hoy al tribunal, pues lo puedo justificar en el Congreso porque pues no son expertos, pero sí les debieron haber hecho llegar este documento que está finalmente, que yo creo que sí se va a aprobar porque pues ya se aprobó todo lo demás. El Senado de la República pues tiene que atender la petición que se recoge de todas las personas involucradas en este tema, ¿no? Claro. Finalmente, magistrado, tenemos entendido que estás preparando un documento que vas a llevar a firma de los magistrados con la finalidad de presentarlo al Poder Legislativo. ¿Cuál es el tema en este sentido, magistrado? Bueno, estamos pidiendo, qué bueno que lo comentas, Alberto. El documento ya está listo. Sí. En unos minutitos más estaremos depositándolo en el Congreso del Estado de manera muy respetuosa. Pero es algo muy importante que hay que mencionarlo, Alberto. Con la publicación de la reforma y al no haberse modificado la ley orgánica del Poder Judicial, el Pleno ahorita no puede asumir las atribuciones que le pasaron del Consejo de la Judicatura, porque no está en ley que asumamos esas funciones. Así es. No podemos ejercerlas, esas atribuciones, porque como autoridades solamente las podemos ejercer si están en ley. Así ¿sí? Es. Están en la Constitución, pero necesitamos una ley para poderlas llevar a la práctica. La ley reglamentaria, que en este caso es la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, aquí ahorita pues se generaría una parálisis en el sistema de disciplina, de vigilancia, de cambios de adscripción, administrativo, financiero, todas las funciones que realiza el Consejo de la Judicatura. Pero también de manera muy grave, y lo lamentamos, es que al desaparecer y entrar en vigor esta reforma, porque ya fue publicada, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, pues entonces ya no habrá la atribución constitucional y legal para que puedan seguir ejerciendo sus funciones los juzgados que imparten la justicia para los adolescentes. ¿Te das cuenta, Millán? Así es, eso es totalmente grave. Grave. Al borrarlo, pues ya no va a poder haber un juez, porque ya no hay una ley, más bien porque lo desaparecieron, ¿no? Desaparecieron al tribunal. Es decir, y bueno, finalmente lo que estamos pidiendo es respetuosamente que se nos convoque a una mesa de diálogo, pues a fin de resolver todos estos problemas, porque no hay diálogo, ese es el problema. Qué lamentable, y más lamentable, por ejemplo, lo que está sucediendo pues con estas reformas. Efectivamente, en el tema del Tribunal de Justicia para Adolescentes, si en esos momentos hay un joven, un adolescente, pues, que cometa un ilícito, no puede ser llevado al tribunal porque el tribunal ya dejó de existir constitucionalmente. Sí, y no hay una ley, y no hay una ley secundaria que le permita ejercer esa función. ¿No? Ajá.
Sí, porque finalmente esa dependía de la creación que constitucionalmente le daba al tribunal, ¿no? Sí, qué lamentable. Qué lamentable, magistrado. Pues esperemos que este documento que estás preparando y que habrás de presentar ahí en el Congreso, pues los haga reflexionar a los diputados, se instale esta mesa de diálogo y de acercamiento con ustedes para que también los diputados conozcan cuál es pues la inquietud y todos los errores que se están viniendo cometiendo y que en estos momentos pues no solamente dejan paralizado el tema administrativo del Poder Judicial, sino también la justicia para adolescentes. Finalmente, magistrado, ¿sí van a controvertir el tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez de que ya se publicó en el periódico oficial Tierra y Libertad las reformas, o qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros seguiremos insistiendo en eso, Alberto. Debes de recordar, y auditorio también, que nosotros hemos presentado ya en 2 ocasiones un escrito solicitándole a la presidenta se prueba esta controversia, ¿no? Ella, el argumento que nos dio en primer lugar, pues dijo que hasta que se publicara. Un segundo escrito que le presentamos ya convocó y finalmente no pudimos llegar a ningún acuerdo precisamente porque ella insiste que era hasta que entrara en vigor. Definitivamente, pues nos pareció muy riesgoso, pero ya ocurrió lo que habíamos anunciado, ¿no? Claro. Que ahora sí, ya con esto, pues estaría paralizando prácticamente las funciones del Poder Judicial en lo correspondiente al Consejo de la Judicatura y en el caso de la justicia para los adolescentes. Qué lamentable. Pues mi querido magistrado Carlos Iván Arenas, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y poder platicar contigo sobre estos temas que preocupan a los justiciables y a los jueces y a los abogados. Así es. Gracias, Carlos Iván, que tengas muy buena tarde. Hasta luego, Alberto Millán, hasta luego. Ahí tienen ustedes parte pues de lo que comenta el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Iván Arenas. Metrópoli Noticias, el epicentro de la noticia.